Hola chiquillos, hoy vamos a ver el ciclo celular y la mitosis. Como han visto antes, las células son la unidad de origen y de herencia de los seres vivos. Esto quiere decir que las células cuando se dividen pueden formar más células, y estas van a ser iguales a la original, ya que heredarán todas sus estructuras y su material genético. Y para lograr esto, claramente la célula primero necesita duplicar estas estructuras y su ADN para poder repartirlo equitativamente en sus hijas. Ahora bien, algo importante en la repartición equitativa del ADN es su organización. El ADN generalmente no se encuentra con una estructura lineal en el núcleo, sino que está asociado a varias proteínas, las histonas y las no histonas, formando un complejo llamado cromatina. Como pueden ver en la imagen de microscopía, todo el ADN está formando cromatina, y existen dos tipos distintos, la heterocromatina y la eucromatina. Como pueden ver, la heterocromatina es más oscura, ya que está más condensada, y generalmente corresponde a genes que no se transcriben mucho, ya que está más protegida de las enzimas de transcripción. Por lo tanto, la eucromatina, que está menos condensada, se transcribirá más. Como pueden ver, la heterocromatina se encuentra generalmente en la periferia del núcleo, mientras que la eucromatina se encuentra dispersa dentro del núcleo. Ahora vamos a ver cómo es que se compacta el ADN con las histonas. Las histonas son una familia de proteínas básicas, es decir, de pH alcalino, que tiene 5 tipos: H1, H2A, H2B, H3 y H4. Los últimos 4 tipos forman 4 dímeros que luego se juntan en un octámero. La H2B se junta con H2A y la H3 con la H4. Este octámero es la estructura en la que se va enrollando el ADN, formando una estructura llamada nucleosoma. Aquí podemos ver de nuevo el nucleosoma, que corresponde a la unidad estructural de la cromatina. Primero el ADN se va enrollando en torno al nucleosoma y también puede unir a varios nucleosomas, formando lo que se conoce como collar de perlas, debido a su forma. Este collar de perlas puede interactuar con la histona H1 o linker, compactándose todavía más. Luego forma una fibra de 30 nanómetros, que es estabilizada por proteínas no histonas que sirven de andamio. Esta estructura se sigue compactando hasta formar un cromosoma metafásico, que corresponde al estado más compactado del ADN. Ahora veremos la parte de un cromosoma. Los cromosomas pueden ser lineares o circulares en el caso de los procariontes. Que recuerden, los procariontes no tienen histonas, pero tienen proteínas parecidas a las histonas. También los cromosomas pueden estar duplicados o no estarlo. Por ejemplo, aquí se ve un cromosoma duplicado arriba que está formado por 2 cromatías y el de abajo está formado por solo una. Y cada cromatía corresponde a una molécula de ADN. Y estas cromatías son hermanas, ya que están formadas por la misma molécula de ADN. El nombre metacéntrico nos indica que el centro está en la mitad, o sea, meta significa mitad en este caso. Y también en los telocéntricos, el centro está en la zona de los telómeros. En la mayoría de nuestras células, los cromosomas se organizan en pares, ya que uno viene de la madre y el otro del padre. Estos pares de cromosomas se llaman cromosomas homólogos y tienen igual forma y tamaño. Si una célula tiene todos los pares homólogos, se dice que es diploide, pero si tiene un solo cromosoma de cada par, entonces es haploide. Todas las células del cuerpo son diploides excepto las células sexuales, o sea los ovocitos y espermatozoides, ya que éstas tienen que fusionarse con otra célula haploide para formar un cigoto diploide, o sea el embrión. El cariotipo de una especie es el conjunto de cromosomas ordenados de acuerdo a su forma y tamaño, y es constante.
ya que si no se cumple el número normal de cromosomas, entonces se puede formar un ser inviable o infértil. Y los cromosomas se distinguen en dos tipos. Los cromosomas sexuales, que son un par heterólogo, o sea, no son iguales, y se encuentran aquí abajo. Está el X y el Y. El otro tipo son los cromosomas autosómicos, o autosomas, y corresponden al resto de cromosomas. Y en el ser humano son 22 pares. O sea que en total tendríamos 23 pares de cromosomas, o sea 46 cromosomas. Y ese sería el número diploide. En cambio, el número haploide sería 23 cromosomas. Una forma de escribir diploide también es 2n. Y la forma de escribir haploide es n. Ahora vamos a ver el ciclo celular, pero solo en células eucariontes. Y el ciclo celular se divide en dos etapas. La primera es la interfase, que es la más larga y comprende las fases G1, S y G2. La otra etapa es la división celular o fase M, que se divide en mitosis y corresponde a la división nuclear, y la citodiéresis, corresponde a la división de citoplasma. Otra fase que ocurre en la interfase es la fase G0, pero esa vamos a hablar después. La primera etapa de la interfase es la G1. Aquí empiezan todas las células recién formadas, así que se caracteriza por un crecimiento celular, aumento de volumen e incremento de estructuras. También se sintetizan enzimas que sirven para la síntesis de ADN, lo que ayudará a pasar a la etapa S. Los centriolos comienzan a duplicarse y separarse. La duración de G1 depende de señales extracelulares y del ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los nutrientes y los factores de crecimiento promueven la mitosis. Entonces las células pasan más rápido a la siguiente etapa del ciclo. Otro factor es la diferenciación de la célula. Por ejemplo, las células madre embrionarias no están nada diferenciadas, son totipotenciales, y ellas hacen crecer un cigoto microscópico a un bebé ya formado en 9 meses, mientras que un adulto con sus células diferenciadas no crece casi nada en 9 meses. Esto es porque mientras más joven e indiferenciada la célula, más rápida es la mitosis. Por otro lado, hay células muy diferenciadas, como los glóbulos rojos o las neuronas, que ya no se dividen y entran en la fase G0. En esta fase, las células realizan sus funciones, pero no se preparan para la división celular. Ya, la siguiente etapa es la S o síntesis, y se llama así ya que aquí ocurre la replicación del ADN. En la etapa G2 se pueden reparar algunos errores que hayan ocurrido en la duplicación del ADN. También se empiezan a generar estructuras relacionadas a la mitosis. En animales se completa la duplicación de los centriolos. Y esta fase termina cuando los cromosomas empiezan a condensarse. Luego de terminar la interfase, empieza la mitosis o cariocinesis. La mitosis corresponde a la división del núcleo celular, o sea que se termina cuando aparecen los dos núcleos. Y por eso dije que estábamos hablando del ciclo celular eucarionte, ya que las procariontes habíamos dicho que no tienen núcleo, solo tienen nucleoide. Entonces no se puede hablar de mitosis. La mitosis tiene 4 etapas: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y una profe una vez me dijo una mnemotecnia para aprenderse estas, que es primate. Como que la PR sería la profase, la M sería la metafase, la A la anafase y el T final sería la telofase. La primera etapa de la mitosis es la profase, que se divide en profase temprana y profase tardía o prometafase. Como pueden ver,
Antes de empezar la profase, el nucleolo y el núcleo están presentes. El ADN todavía no se condensa y los centriolos duplicados todavía no se separan. Pero cuando llega la profase, los cromosomas comienzan a condensarse y el nucleolo desaparece. También los centriolos empiezan a migrar a polos opuestos de la célula. El uso mitótico, que es un tubo hecho de microtúbulos, se empieza a formar. Este uso sirve para insertarse en los cinetocoros de los cromosomas y así poder moverlos, pero en la profase temprana todavía no puede unirse a ellos, ya que los cromosomas están dentro del núcleo. En la profase, la envoltura nuclear desaparece, así que los cromosomas se pueden unir al uso. También los cromosomas se condensan totalmente, lo que les ayuda a soportar la atracción a la que los someten los usos mitóticos. En la metafase, los cromosomas se van trasladando por acción del uso mitótico y se alinean en el ecuador de la célula, formando lo que se conoce como placa metafásica. Cuando los cromosomas se alinean en el centro de la célula, esto indica el término de esta etapa. En la anafase, las cromatías que forman cada cromosoma se van a separar y van a migrar a los polos los que estaban unidas. O sea, cada cromatía tiene un cinetocoro y cada cinetocoro se une a un polo. Entonces esa cromatía va a irse a ese polo a la que está unida. En la telofase, las cromatías llegan a los polos, así que el uso que las estaba atrayendo desaparece. Aquí acaba la mitosis, ya que en cada polo se va formando un núcleo, o sea que ocurrió la división del núcleo o cariocinesis. También reaparece el nucleolo y los cromosomas se van desarrollando, ya que no necesitan ser traccionados. La célula ahora tiene dos núcleos y se prepara para dividirse en dos, o sea se prepara para la citodiéresis. La citodiéresis consiste en la división del citoplasma, y esta división, al igual que la mitosis, debe ser equitativa, así que se dividen en el centro de la célula. La citodiéresis ocurre de manera distinta en células animales y vegetales, ya que los animales solo tienen la membrana plasmática, pero los vegetales tienen una pared celular que es más rígida y no es tan flexible como la membrana. Entonces, en las células animales se va a formar un anillo contráctil de actina y miosina, que se adhiere a la membrana y la va apretando cada vez más, hasta que se cierra el anillo y se separan las dos células. O sea, el anillo que empieza del diámetro de la célula cada vez se está contrayendo más, hasta que el anillo es tan chico que la membrana se divide y se forman las dos nuevas células. En cambio, en las células vegetales la pared celular no se puede contraer como la membrana plasmática, así que se forma una división interna entre los dos núcleos. Y esta división se forma por la fusión de vesículas que vienen del aparato de Golgi, que vienen con llenas de carbohidratos y que van a formar una estructura llamada placa celular, que va a estar limitada por membranas a ambos lados. La placa celular va creciendo hacia afuera hasta llegar a la pared celular preexistente. Algo importante que podrían preguntar en la prueba sería la cantidad de ADN durante el ciclo celular. En la fase G1, que es con lo que se empieza, las células tienen dotación 2N. Eso ya lo explicamos y significa que se tiene el par homólogo, que está representado aquí en la derecha, por el cromosoma amarillo y el cromosoma azul. Cuando hablamos de mitosis, hablamos de células somáticas, y esas células dijimos que eran diploides. Las células sexuales no hacen mitosis, y esas son las que son haploides. También, como se tiene el doble de cromosomas, o sea 2N, se tiene el doble de cromatías, y el número de cromatías se representa con la letra C, o sea se tiene 2N y 2C. El número de cromatías es igual al número de cromosomas. Y en el caso del ser humano, entonces serían 46 cromosomas y 46 cromatías. En la fase S se duplica el ADN, así que se duplican las cromatías, pero el número de cromosomas se queda constante, es igual.
y eso se representa aquí abajo. O sea, pasamos de tener 2n, 2c, a tener 2n, 4c, ya que el par homólogo ahora está duplicado y el número de cromatía es el doble que el número de cromosomas. Y esta cantidad de ADN se mantiene hasta la anafase, cuando los cromosomas duplicados se separan en sus dos cromatías y cada cromatía cuenta como un cromosoma. Así que el número de cromosomas ahora es el doble, o sea 4n. Como por ejemplo aquí, si cada cromosoma se dividiera, tendríamos 2 amarillos y 2 celestes, o sea 4n. Y el número de cromatías se mantiene igual, o sea 4c. En la telofase, cada núcleo tendrá la mitad de cromosomas y de ADN. O sea, se tendría 2n y 2c, que sería la mitad de 4n y 4c. Y en cada núcleo se tendría un amarillo y un celeste. Después de la citocinesis, cada célula queda diploide 2n y 2c, que es justamente con lo que empezamos en la fase G1. El ciclo celular está muy regulado. Eso es lo que evita que el cuerpo siga creciendo cuando se llegue a la edad adulta, ya que no se producen tantos factores de crecimiento que promuevan la mitosis a esa edad. Además, la célula se tiene que asegurar que el ADN se haya repartido equitativamente y que no se haya dañado, porque eso podría tener consecuencias negativas en las células hijas. Y para eso existen puntos de control que regulan la transición entre etapas del ciclo celular. Un ejemplo es la de G1, que regula si se pasa a la fase S. Para pasar este punto, la célula debe tener un tamaño adecuado y los nutrientes necesarios. Por ejemplo, en estado de desnutrición, la célula tiene que concentrarse en sobrevivir y no en dividirse, así que el ciclo se detiene. También si el ADN está dañado, no debería pasar a fase S, ya que estaría duplicando ADN dañado y eso no tiene sentido. En el punto el punto G2, de nuevo se revisa si el ADN está dañado, y si no lo está, entonces se pasa a la mitosis. En la mitosis también hay un punto de control que verifica si los cromosomas en metafase están bien acoplados al uso mitótico, para que así puedan ser segregados y llevados a polo opuesto en la anafase. Y cuando el ADN está dañado, la célula puede repararlo o también puede ser apoptosis. La apoptosis es una muerte programada en la que la célula se va degradando lentamente y después es reciclada. Pero a veces el ADN está tan dañado que la apoptosis no ocurre, y eso puede llevar a aún más desregulación, como por ejemplo el cáncer, que ocurre por una división descontrolada de células. Aquí se ve representado cómo es que se forma el cáncer. Primero, los agentes cancerígenos, que pueden ser virus, rayos X, radiación UV, tabaco, etc., producen mutaciones en las células. O sea que se daña el ADN en los protooncogenes. Y estos protooncogenes son los que regulan el control del ciclo celular. Entonces cuando se produzcan mutaciones en esos genes, el ciclo celular falla. Y se forma una masa grande de células indiferenciadas llamada tumor. Este tumor puede ser benigno si está restringido a una zona, o maligno si hace metástasis y se va a crecer a otros tejidos. Las células cancerosas, a diferencia de las normales, pueden dividirse indefinidamente, como por ejemplo las células ELA, que son células de un cáncer cervical de una mujer llamada Henrietta Lacks. Y estas células fueron extraídas en 1951 y todavía se están usando para experimentos científicos. O sea que 69 años después todavía se están dividiendo y pueden dividirse y seguir dividiéndose por mucho tiempo más.